Hola estudiante, en el video anterior analizamos el poder. Vimos qué es una relación de poder, cuáles son sus instrumentos y qué es el poder político. A continuación aprenderemos más sobre el Estado y por qué los habitantes aceptan su poder. ¿Estás listo? Max Weber, sociólogo alemán, elaboró a principios del siglo XX una definición de Estado que aún sigue vigente. Un Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio posee el monopolio de la violencia física legítima. No. Bueno, sí. El Estado posee 4 elementos: población, habitantes que comparten ciertas características y objetivos en común; territorio, espacio físico donde se asientan los habitantes con fronteras que delimitan el área donde el Estado puede ejercer su poder, es decir, su soberanía y ejercicio de ley; gobierno, conjunto de funcionarios e instituciones que organizan y rigen la vida en sociedad; y aquel que más destaca a Weber, el poder o soberanía, facultad del Estado de tomar sus propias decisiones con fuerza para imponer que se cumplan. Según Weber, el dominio sobre un territorio debe ser indiscutiblemente reconocido al Estado, y dentro de ese territorio, el Estado es la institución que monopoliza el uso de la violencia legítima. ¿Qué significa que el Estado monopoliza la violencia? Quiere decir que dentro de ese territorio que domina el Estado es el único que puede ejercer la violencia con fines legítimos, para resguardar los derechos de las personas, por ejemplo, o garantizar que se cumpla el bien común. Piensen en lo siguiente: si una persona va por la calle golpeando a otros, rápidamente nos damos cuenta de que eso no está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al Señor que por favor deje de golpear a las personas. El Señor lo considera, pero mantiene su conducta. Entonces, puede que algunas personas se fastidien y opten por golpear al mal Señor. Y eso no está bien. Si aplicamos la justicia por mano propia, es decir, si devolvemos el daño o causamos daños a otros ante cualquier ofensa o agravio, viviríamos como en el lejano oeste, con mucho temor, acatando la voluntad del individuo más fuerte. Entonces, el Estado les da a los oficiales de policía poder para velar porque se cumplan las leyes. Si alguna persona está haciendo cosas indebidas, van a advertirle que debe cesar en su comportamiento. Si ya causó daños o cometió delitos, van a aplicar una sanción, una multa o arrestarlo. Y si se resiste, van a detenerlo, incluso por la fuerza. Se trata de una violencia entendida como legítima, dada que es aceptada por la sociedad, incluso por los que potencialmente la podrían padecer. Y además está regulada por la ley. En la definición de Weber, la violencia física, coerción, aparece como un elemento clave, pero por sí sola no es suficiente para explicar el dominio sobre una sociedad. Para ser efectiva la violencia, esta debe ser legítima, debe ser aceptada por la sociedad. Por lo tanto, monopolio de la violencia y legitimidad no pueden entenderse de manera separada. Ambas son condiciones esenciales de la dominación estatal definida por Weber. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué las personas aceptan el poder de dominación del Estado. Weber estudió distintas sociedades y observó que los ciudadanos aceptaron el poder de dominación ejercido por el Estado por diferentes motivos. Como resultado de su observación, elaboró una tipología. Así, según Weber, existen 3 tipos de motivaciones para aceptar como legítima una dominación estatal. Dominación tradicional. La obediencia se basa en la costumbre. En este caso, la obediencia no se reflexiona mucho. Se obedece porque siempre fue así y siempre lo será. Es el tipo de dominación más estable. Tengan en cuenta a las monarquías y el dominio de los reyes. Un poder heredado de soberano a soberano sin demasiados cuestionamientos por parte de los súbditos. Dominación legal.
Existen sociedades que se organizan en torno a ciertas normas y la obediencia se basa en la convicción de que estas normas, leyes, son racionales. La ley fundamental y primera de todas en cada estado es la Constitución. Cada nación que posea una puede contar una historia inspiradora de cómo alcanzaron su libertad y cómo representantes de cada parte de su territorio se pusieron de acuerdo para redactar y firmar este cuerpo legal. Cada ley posterior, cada punto importante a debatir en sociedad, se desprende de este acuerdo. Sigue sus procedimientos y todas sus reglas. De ahí que la gente considere las leyes legítimas y por ende las acepte. Pero no hay que confundir que algo sea legítimo con que algo sea bueno o justo. Lamentablemente, la sociedad acepta incluso cosas que puedan ser consideradas moralmente horribles. El Holocausto es un recuerdo patente de una serie de normativas que para su época y su gobierno eran legítimas. Dominación carismática. La obediencia se basa en el carisma personal del líder que lidera el Estado. Existe cuando una persona, usando su magnetismo personal o su capacidad de liderazgo, genera normas nuevas que la sociedad obedece sin cuestionar. Es el tipo de dominación más inestable, ya que las cualidades del líder son extraordinarias y por lo tanto difíciles de encontrar en otra persona. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para saludar a Marcela Olea 8206, Rosa Solano, El Tigre 37, Kiara Roblox 5897, Aldo María C 2234. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!